Bueno, muy buenas noches. Iniciamos de esta forma consideraciones y hoy con otro tema importante, un tema que abarca a todos, que nos tiene que involucrar a todos, porque consiste en los recursos humanos en la selección de personal. Va a estar acá Carlos Aguilar, es contador público, profesor universitario de la licenciatura en Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Tiene un posgrado en Recursos Humanos, es fundador y coordinador de la Comisión de Recursos Humanos de distintas cámaras empresariales de la región. Antes de darle la palabra a Carlos Aguilar, presento, como lo hacemos habitualmente, a quien me acompaña semanalmente en este programa. Se llama Jacqueline Celis. Muy buenas noches, Jacqueline, ¿cómo te va? Bienvenida nuevamente. Bueno, como siempre les venimos a contar a la gente que nos pueden encontrar a través del programa consideraciones@gmail.com, por Twitter y por Facebook. Y en esta semana, con respecto a la temática, hicimos una pregunta, que si en el momento de buscar un trabajo el ser estudiante perjudicaba o beneficiaba a la gente. Y la mayoría de las personas votó que perjudica a la hora de conseguir un trabajo por el tema de la disponibilidad horaria y porque tenés que elegir entre cursar o trabajar. Ajá. Bien, o sea, perjudica también obviamente a los empleadores, Sí. a la hora de presentarse a un puesto laboral, a los postulantes, digamos. Sí. Y bueno, ¿perjudica o beneficia? La gente votó mayoritariamente... Que perjudica. Perfecto, perfecto. Bueno, después vamos a hablar del concurso, que Consideraciones busca la mirada rosarina. Si tenés entre 18 y 23 años, podés enviarnos tus fotos a programaconsideraciones@gmail.com. Y bueno, ahora vamos a mostrar a una de las chicas que mandó su foto. Se llama Amira y tiene 20 años. Seguimos con el concurso semanal. Sí, si quieren participar, Exacto. nos envían su foto, sus datos a programaconsideraciones@gmail.com y se pueden llevar un vestido muy parecido al que tengo hoy, que es un corsé con pollera de encaje amarillo, un poquito más corto que la semana pasada, confeccionado a medida por Babau by Susan. Bien, el agradecimiento infinito a uno de nuestros anunciantes. Sí, agradecimiento. Bueno, gracias, Jacqueline, muy amable. De nada, gracias, después Marcelo. volvemos. ¿Cómo te va, Carlos? Se llama Carlos Aguilar, muy buenas noches. Bueno, gracias por estar acá, te doy la bienvenida. Bueno, gracias, Marcelo, por invitarme y bueno, espero de serle utilidad a toda la audiencia tuya y bueno, y también a los que están acá adentro, ¿no? Bien, te hago una pregunta y después la respondés cuando volvemos de la pausa. Sí, cómo no. ¿Cuáles son los puntos más importantes en el proceso de selección de personal? Bien. Ya volvemos, ¿eh? Continuamos con consideraciones. Recordamos el tema de hoy, el tema central es los recursos humanos en la selección de personal. Está invitado Carlos Aguilar, selector de personal. Carlos, había quedado pendiente una respuesta. ¿Cuáles son los puntos más importantes en el proceso de selección de personal? Bien, primero hay que hacer dos consideraciones, es decir, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de aquel que se está postulando para un puesto en particular. Desde el punto de vista de la empresa es tener en claro a quién estoy buscando, es decir, generalmente las empresas no tienen en claro cuál es la persona en realidad que están buscando, es decir, no existe una descripción del puesto. Por ende, sobre todo esto se da en las pymes o en empresas que por ahí no tienen desarrollado el departamento de recursos humanos. Entonces cuando se va alguien, es decir, le encargan al que está como referente del área o a la persona encargada de selección o a un consultor externo, buscame que se me fue Marcelo. ¿Y qué hacía Marcelo? Y vos sabés lo que hacía Marcelo. Me preguntaba, pero ¿qué hace Marcelo? O sea, no está explicitado y sobre eso hay que trabajar para salir a buscar a alguien que en realidad la empresa tampoco tenía muy en claro. O sea, lo que se hace es más que nada describir a la persona y no al puesto que ocupaba esa persona. Eso es una de las cuestiones que creo que es uno de los principales problemas que tienen la mayoría de las empresas.
no tienen explicitados los puestos y las condiciones necesarias para ocupar ese puesto. Por ende, al no tener una descripción de puesto, yo no sé qué buscar, no sé cómo pagar ese puesto y tampoco sé qué capacitación tengo que hacer, qué desarrollo de carrera puedo tener dentro de la organización. O sea, es la piedra angular para la administración de recursos humanos. Bien, Carlos, hoy día es difícil seleccionar a alguien que sea idóneo en lo que hace, pero además bondadoso. ¿Es difícil compatibilizar eso? En realidad hay una cuestión que tiene que ver con el perfil que uno como empresa está buscando. En realidad hay cuestiones que tienen que ver con competencias que son propias de la personalidad, es decir, que tienen que ver con actitudes, y otras que tienen que ver con actitudes, es decir, que cuestiones que son más técnicas desde el punto de vista de conocimientos o habilidades que tiene que buscar una persona. Todo lo que tiene que ver con conocimientos, habilidades técnicas, se puede adquirir, o la persona lo puede adquirir a través de la formación o la capacitación. Ahora, cuestiones que tienen que ver con la personalidad, son cuestiones que están o no están. A ver, lo que vos mencionabas recién, uno no aprende a ser bondadoso, no aprende a ser honesto. O sos honesto o sos bondadoso. No hay una cuestión de aprender. Sí puede aprender el tema de, por ejemplo, de crear empatía con el otro, trabajar en equipo, ese tipo de cuestiones sí se pueden formar. Bien, ¿y en qué consisten las pruebas de idoneidad para los postulantes? En realidad depende también de la posición. A ver, si estamos hablando de una posición que no requiere demasiada calificación, generalmente lo que se hace en un proceso de selección es chequear referencias, chequear el currículum y de alguna manera tener una entrevista con el que va a ser el supervisor o el responsable del área donde esa persona va a trabajar. Ahora, cuando requiere algún tipo de calificación y algún tipo también de actitud hacia el trabajo, sí se toma, puede haber algún tipo de pruebas psicotécnicas para medir precisamente esa actitud hacia el trabajo, y cuestiones que tienen que ver con pruebas técnicas, es decir, qué habilidades tiene o no para desarrollar un trabajo en particular. Bien, de acuerdo a la visión de un empleador, ¿cuáles son las características particulares de un buen candidato, ¿no? O sea, ¿qué significa? Yo tengo un buen candidato, o sea, elegir entre tantos postulantes un buen candidato. Y en realidad aquel que cumple con lo que le comentaba al principio, es decir, si yo tengo en claro una descripción de puesto, es decir, qué condiciones, qué requisitos tiene que cumplir esa persona, y encuentro a alguien que cuadra con esas consideraciones, obviamente ese es un buen candidato para mí. También otra cuestión a tener en cuenta es, un buen candidato es aquel que también responda a los valores de la organización. A ver, como organización yo tengo que tener en claro cuáles son mis valores, cuál es mi objetivo como organización, dónde quiero llegar, y todas esas cuestiones, de alguna manera, la persona que voy a seleccionar también las tiene que compartir, porque si no la comparte, en algún momento se va a romper la relación laboral. Bien. Carlos, en cuanto al perfil del candidato, ¿qué tan importante es el saber hacer y el ser, en realidad? Generalmente, justo escuchaba cuando ustedes mencionaban de esa encuesta que Sí. hicieron en Facebook, me parece que hay que distinguir dos cuestiones. Primero, si yo estoy trabajando en una organización, por ejemplo, estoy en un taller metalúrgico y estoy estudiando corte y confección, y evidentemente no hace el giro del negocio, y por ende es muy probable que a la empresa no le interese que yo me forme en eso. Ahora, si yo estoy estudiando una carrera afín, técnico mecánico, técnico electrónico o técnico en seguridad e higiene, son carreras que son afín a la actividad metalúrgica, y por ende el empleador es más factible que colabore con los estudios de esa persona, porque sabe que también ese estudio va a ayudar al giro del negocio. Eso es lo que me parece que, respondiendo un poco a ese planteo de que lo perjudica, ¿no? Lo va a perjudicar si no tiene una relación con el trabajo donde él está hoy, donde la persona hoy se está desenvolviendo. Desde el punto de vista de la empresa,
Y en realidad a ver, yo quiero que la gente me responda. Si yo quiero que la gente me responda, yo me tengo que comportar de igual manera. Y esto está dentro del derecho laboral y dentro de los derechos que tienen los trabajadores. La licencia por estudio está contemplada en la ley de contrato de trabajo. Entonces, difícilmente yo le puedo exigir a alguien compromiso, lealtad, si yo no lo tengo. Mínimamente. O sea, me parece que hay una cuestión de si el empleador considera que una persona que está estudiando lo perjudica por los días que se puede tomar de estudio o por algún permiso que puede tomarse la persona, me parece que está equivocada y no hay mucha gestión de recursos humanos ahí precisamente. Claro, ocurre eso no en todas las empresas, ¿no? Es decir, lo hablábamos fuera de cámara, este tema también. Hay empleadores que rechazan cuando una persona estudia y a veces me llama poderosamente la atención cuando leo un aviso clasificado donde se piden determinadas personas para determinados puestos y solamente se menciona experiencia. No se menciona en el texto si con estudios, es decir, llama la atención que de un primer momento sea hasta discriminatorio, ¿no? el aviso. Sí, a ver, generalmente cuando uno redacta un aviso, y esto tiene que ver con desde el punto de vista de la empresa, cuando uno redacta el aviso, mientras más amplio lo haga, más currículum va a tener para leer. A ver, si yo pongo simplemente necesito vendedores con experiencia y no pongo ningún otro tipo de filtro, por decirlo de alguna manera, y voy a tener 200.000 currículum. Ahora, si yo pongo necesito vendedores con experiencia en venta de electrodomésticos, ya ahí empiezo a acotar la cantidad de posibles candidatos. Si sigo agregando otro filtro, necesito vendedores con experiencia entre 5 y 10 años en venta de electrodomésticos, preferentemente en importante cadena de retail. Bueno, ya lo voy acotando cada vez más. Eso me parece que pueden pasar por dos cuestiones. Esa redacción que vos mencionabas al principio. Una, por la impericia de el que realiza el aviso. O la otra es porque en realidad quiere hacerse de una base de datos. Es decir, tener ocurre eso, ¿no? Tener una base de datos importante, entonces sobre eso empezar a trabajar y decir, bueno, ya que publico, por lo menos que me sirva, tengo una base de datos y bueno, me nutro de esto.